Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte del ciclo cardíaco, en donde vamos a analizar un poco lo que ocurre continuo a lo que veníamos explicando. Decíamos o estábamos hablando de que a medida que se provoca la despolarización de las células ventriculares, transmitidas a partir de la despolarización de la de His, la fibra de Purkinje, va generándose la contracción ventricular, el aumento de la presión intraventricular en un periodo denominado periodo isovolumétrico sistólico, hasta que las presiones ventriculares superan las presiones diastólicas de la arteria pulmonar, que es de 12 milímetros de mercurio, de la arteria aórtica, de la arteria aorta, que es de 80 milímetros de mercurio. Se genera la apertura de las válvulas sigmoideas, y la apertura de la válvula sigmoidea hace que se inyecte la sangre hacia la circulación sistémica, y de esa manera se ha llevado el sustrato del oxígeno hacia los tejidos para ser utilizado para el metabolismo de cada uno de ellos. Posteriormente a esto, ocurre que empieza a disminuir la presión ventricular hasta que llega un momento en el cual las presiones ventriculares disminuyen por debajo de las presiones diastólicas de la arteria pulmonar, que es de 12, y de la arteria aorta, que es de 80. Cuando está por debajo de esos valores, nuevamente se cierran las válvulas pulmonar y la válvula aórtica, y tenemos un periodo denominado periodo de relajación isovolumétrica. ¿Y por qué es isovolumétrica este periodo? Porque si bien las presiones intraventriculares estuvieron bajando, todavía se encuentran un poco por encima de las presiones auriculares. Por eso todavía no se logran abrir las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué no se logran abrir las válvulas auriculoventriculares? Porque todavía la presión de los ventrículos es mayor que la de estos dos compartimentos que se encuentran por encima. Por eso este momento se denomina periodo de relajación isovolumétrica, y es el mismo concepto que hemos utilizado antes. Es isovolumétrica porque los volúmenes son los mismos, y es isométrica porque la longitud de la fibra cambia o no cambia, o cambia muy poquito. Hasta que por fin, de nuevo, por la llegada de la sangre de las venas cava superior e inferior y pulmonares a las aurículas, genera un aumento de la presión de las aurículas, que hace que superen a los ventrículos y se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares, y el ciclo comienza nuevamente. El ciclo cardíaco ocurre de manera inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, es decir, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, los ciclos cardíacos disminuyen. Otra característica importante a tener en cuenta es que durante la fase diastólica es donde se perfunde el tejido miocárdico. En la fase diastólica de las aurículas se perfundirá el tejido auricular, y en la fase diastólica de los ventrículos se perfundirá el tejido ventricular. Es decir que si aumenta la frecuencia cardíaca, eso va a disminuir el momento o el tiempo que va a estar en diástole el corazón, y entonces va a estar comprometido de esa manera el flujo sanguíneo. ¿Hacia dónde? Hacia los tejidos miocárdicos. Ya van entendiendo un poco, van a entender después cuando se hablen de patologías que tienen que ver con el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero bueno, hay ciertos conceptos que debemos aclarar. Este concepto del volumen telediastólico hace referencia a tanto el 20% como el 80%. No se olviden que dijimos que cuando aumenta las presiones en las aurículas y la sangre llega hacia los ventrículos, llega de manera pasiva en un 80% y un 20% a partir de la sístole auricular. Todo ese volumen de final de diástole ventricular es lo que se conoce como el volumen telediastólico. Pero conforme aumentan las presiones ventriculares y se provoca la apertura de las válvulas sigmoideas, se provoca un volumen sistólico, es decir, hay una cantidad de sangre que es eyectada desde los ventrículos hacia las arterias, y eso corresponde específicamente a lo que eyecta el ventrículo izquierdo, al volumen sistólico, que en general es, fíjense ustedes, del 65 al 70%. Más o menos, si tenemos 120 mililitros, de 110 a 120 mililitros de volumen telediastólico, tendremos una inyección de 70 mililitros. Algunos autores hacen esto un poco más fácil y dicen que llega a ambos ventrículos 140 mililitros y se eyecta el 50%, es decir, el 70 mililitros. Es lo mismo, ¿no? Y la sangre ventricular después, es decir, la sangre que queda después de la sístole, se denomina volumen telesistólico.
que sería lo mismo que el volumen residual como marca la gráfica. Y la fracción de eyección es esa sangre que se inyecta, que más o menos es del 0,6 al 0,7%, o 60 al 70%, que sería 0,6 al 0,7, como habíamos dicho anteriormente. Es la proporción de sangre que es expulsada en cada sistema. Es un número proporcional. Podemos hablar desde el punto de vista del volumen en sí, como unidad de volumen, 70 mililitros, o como unidad de fracción de eyección, que sería el 70 o el 60 o 70%. Que es muy utilizado esto como diagnóstico de funcionalidad miocárdica con un ecodoppler, ¿no? Cuando vean después un poco de patología en tercer año, van a ver que la función ventricular es evaluada, la sístole es evaluada a partir de la fracción de eyección y se evalúa con ecodoppler. Y el volumen que se inyecta son más o menos el 50%, el 60% serían 70 mililitros. Por supuesto que esto depende mucho de el volumen telediastólico, ¿no? Depende de la cantidad de volumen de fin de diástole y la fuerza de contracción ventricular va a generar un volumen sistólico específico. El volumen sistólico es variable, pero en condiciones normales de reposo es más o menos entre el 65 y el 70%. Puede aumentar en ejercicio, en esfuerzos, puede disminuir si tenemos insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Bueno, y llegamos acá, al final del camino, y tenemos que ver un poquito esta gráfica. Esta gráfica tenemos que analizarla de la siguiente manera. Primero podemos dividirlas en partes, y haciendo alusión al dicho, divide y vencerás. Fíjense un poquito. Acá tenemos el fonocardiograma, es decir, acá hablamos de los ruidos cardíacos. Acá repasamos rápidamente. El primer ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. El tercer ruido cardíaco es producido por el llenado rápido de los ventrículos, que genera una vibración ventricular, y eso es lo que se puede llegar a escuchar. Fíjense el tono bajo que tiene, eso también es importante tener en cuenta. Y acá no aparece, esto es fisiológico, y acá no aparece el cuarto ruido, que es fisiopatológico, y que es producido por la sístole o patada auricular, cuando hay alguna dificultad o algo que haga que las aurículas tengan que hacer esta patada auricular y eso sea audible. El tercer ruido cardíaco es fisiológico hasta los 20 años. Puede haber un tercer ruido. Aquel ritmo que tenga 3 ruidos cardíacos se denomina ritmo de galope. Empezamos a agregar cositas. Si vemos el electrocardiograma es muy fácil, porque el electrocardiograma es lo que nosotros estamos analizando siempre. La onda P, que será la despolarización de las aurículas, el segmento PR, que será el retardo fisiológico de 0,06 segundos a nivel del nódulo auriculoventricular, la sístole, acá tenemos el QRS con sus 3 partes, Q, R y S, R sería la sístole ventricular, y la repolarización de los ventrículos que ocurre a nivel de la onda T y la onda U. Y así se repite a cada rato el electrocardiograma. Y ahí pasamos directamente a analizar lo que nos compete a nosotros, que es la presión de las aurículas. Y son estas distintas ondas que se encuentran acá, la onda A, la onda C y la onda B, que es lo que más nos interesa. Después es el análisis de algunas otras características que vamos a ir viendo. Y vamos a analizar la presión ventricular en la línea roja. Pero ahora la presión auricular, que tiene 3 onditas. Que es muy fácil. Fíjense, la onda A lo que corresponde, y es producida por la contracción auricular. Habitualmente, la contracción auricular es lo que terminaría de dar ese 20% de sangre que termina cayendo a nivel de los ventrículos. Básicamente esa es esta onda. Y por eso ahí aparece una correlación fisiopatológica que dejo para que ustedes lean, que sería una onda A prominente, es decir, una onda que se eleva más o menos hacia acá, en este nivel, repito, más o menos acá. Hay algo que está produciendo que la presión aumente más en ese momento del ciclo, y bueno, eso es un ejemplo del que está puesto ahí. La onda C, que es producida cuando los ventrículos empiezan a contraerse y provocan un ligero reflujo de sangre hacia las aurículas, es decir que es cuando empiezan a contraerse los ventrículos y estamos en el periodo isovolumétrico sistólico y todas las válvulas se encuentran cerradas, empieza a contraerse el ventrículo, y esa presión excesiva que existe de diferencia, una diferencia tan marcada entre los ventrículos y las aurículas, hacen que las válvulas auriculoventriculares que se encuentran cerradas se abran un poquito y provoquen un poquito de reflujo, y eso aumenta
un poco las presiones en las aurículas y se representa con la onda C. Y a medida que se va produciendo la relajación isovolumétrica diastólica, los ventrículos todavía tienen mayor presión que las aurículas. En ese momento, las aurículas empiezan a llenarse a cargo de la llegada de sangre a partir de las venas pulmonares en la aurícula izquierda y de las venas cava superior e inferior en la aurícula derecha, y eso empieza a aumentar las presiones, y eso es lo que se conoce acá como la onda B. Posteriormente a eso, se abren las válvulas auriculoventriculares cuando las presiones auriculares son mayores que las ventriculares y empieza nuevamente el ciclo. Si lo analizamos desde el punto de vista de la curva de la presión ventricular, también es bastante fácil verlo. Vamos a ver un poco acá cómo va. Fíjense, si lo analizamos desde este punto, donde aparece el cierre de las válvulas auriculoventriculares, esta pequeña onda que se encuentra acá es la llegada de sangre a los ventrículos desde la sangre auricular, es decir, la sangre llega a los ventrículos desde las aurículas y empieza a aumentar un poco la presión de los ventrículos. ¿Un poco hasta cuándo? Y un poco hasta que las presiones ventriculares superan las presiones auriculares. Y por eso acá ven ustedes que la línea roja un poco supera la línea punteada o discontinua. Ahí se provoca el cierre de las válvulas auriculoventriculares y empieza a aumentar la presión. ¿Por qué aumenta así tan drásticamente la presión, tan empinado? Este es el periodo isovolumétrico sistólico, donde se encuentran todas las válvulas cerradas y se empieza a contraer el ventrículo, es isovolumétrico e isométrico, es decir, el volumen no cambia y la longitud de las fibras tampoco, pero sí aumenta mucho la presión. Y por eso hay un aumento de presión acá en la empinada. ¿Hasta cuándo? Hasta que las válvulas, hasta que las presiones ventriculares superan a las presiones diastólicas de las arterias pulmonar y aórtica y se provoca la apertura de la válvula aórtica. Ahí aumenta drásticamente también un poco más la presión porque tenemos que vencer la fuerza de la columna de sangre que se encuentra en cada una de las arterias. Eso provoca un aumento aún más de la presión hasta que se logra la eyección de sangre y empieza a caer la presión nuevamente. Empieza a caer la presión, se cierran las válvulas aórticas, cae la presión. Todo este periodo bajo de presión es el periodo isovolumétrico diastólico, donde todas las válvulas se encuentran cerradas y el corazón se está relajando, y en el electrocardiograma se representa como la onda T, ¿no? Finalización de la onda T. Ahí se abren nuevamente las válvulas auriculoventriculares porque las presiones auriculares superan a las ventriculares y comienza nuevamente el ciclo. Así que ustedes pueden analizarlo desde los distintos puntos de vista, desde las presiones ventriculares, desde los volúmenes, desde el electrocardiograma y desde el fonocardiograma. Están cada una de las ondas, están cada una de las presiones. Les recomiendo que vean un esquema pequeño que está en las guías, y si no me piden y les paso por privado, en donde se encuentran las presiones que están en las aurículas y en los ventrículos, tanto en diástole como en sístole, porque a veces aparecen en algunos exámenes esquematizar el corazón, las cavidades cardíacas y las presiones en diástole y en sístole. Es una pregunta que puede ser frecuente y fácil de contestar, y analicéndolo desde ese gráfico, porque por ahí las presiones a veces podemos diferir. Bueno, si tienen alguna duda, por supuesto que está abierta en los comentarios en el aula, en el canal, o si no también tienen mi teléfono, lo cual lo pueden hacer de manera privada. Así que bueno, espero que tengan buen fin de semana y estaremos viendo si hacemos también el video siguiente de hemodinamia y control de la presión arterial, etcétera, etcétera. Saludos.